Y en el día de hoy todavía no nos vamos a alejar tanto, eh, no nos vamos a alejar tanto de cosas que ya sabemos. Así que nos va a servir un poquito de cierre de estos temas, ¿no? Porque nos vamos a dedicar a organizarnos un poquito más, que nos va a dar un aporte mayor de cosas que ya sabríamos hacer, pero nos va a organizar un poco más todavía. Entonces, les voy a compartir la pantalla y así comenzamos nosotros nuestro mundo de entrar en variables aleatorias multidimensionales, comenzando por el caso discreto. En realidad se refiere a tener un mismo experimento aleatorio y mirar en ese experimento varias variables al mismo tiempo y tratar de estudiar de alguna manera cómo se relacionan entre ellas. Nosotros tenemos problemas. De hecho, en el parcial, no sé, tenían la cantidad de visitas, por ejemplo, si les tocó el vendedor que visitaba por domicilio, que era, y el visitado le compraba o no le compraba, o le dudaba si se lo compraba la próxima vez o no, o un inversionista que hacía una o dos operaciones, dependiendo, y tenían entonces una o dos operaciones, o una, dos, tres visitas. Eso era una variable aleatoria discreta, el número de operaciones o de visitas. Y la otra podría haber sido lo que ganaba el vendedor o lo que ganaba el inversor. Es otra variable aleatoria que intervenía en el mismo problema, pero no hacíamos el estudio que vamos a hacer ahora. Otro ejemplo de cuando nosotros trabajamos, supónganse, en la unidad 1, que teníamos gran volúmenes de datos, muchas veces trabajábamos con la descripción de una variable aleatoria. Acá como recordatorio está sacado una tabla de un resumen de medidas estadísticas y un boxplot de una colección de datos que se corresponden, que están en un libro de estadística y biometría, de una editorial que es de la provincia de Córdoba. Un lindo libro para ver en aplicaciones que presentan un estudio de cabezas de ajo, de 707 cabezas de ajo, y acá está la variable peso de esas cabezas de ajo, ¿no? Entonces está compactado todo ese estudio de las 707 unidades en este diagrama de boxplot. Uno podría ahora, por ejemplo, en este mismo boxplot, sacar otra colección de ajo de otra variedad y poder compararla con esta, supónganse. Pero eso sería como una comparación, que fue lo que usamos en boxplot. Pero acá, estamos hablando que nos vamos a internalizar a problemas donde el experimento aleatorio sea el mismo y aparezcan varias variables. Aquí, por ejemplo, podríamos ver, en ese mismo estudio, esta está sacada del libro, hay dos variables con respecto a las mismas cabecitas de ajo. Hicieron dos mediciones. El diámetro, el perímetro, ¿no? La circunferencia más grande que tenía como la parte, uno de los cortes de la cabeza de ajo en centímetros, y el peso en gramos de cada cabeza. Entonces presentan un diagrama de dispersión del perímetro en función del peso, y cada uno de estos circulitos rojos representa una cabecita de las 707 de ajo, que están en estudio. Entonces acá uno ya puede ver que hay una relación entre el peso y el perímetro, como pensadas como variables de un mismo experimento aleatorio, que a más perímetro hay más peso, a pesar de que hay alguna, que por ejemplo estas que están acá muy sueltas, esta es muy pesada con respecto al perímetro que tiene, y uno podría pensar, bueno, en esta no se habrán equivocado en algo, o cuando la pesaron y les dieron mucho más, mucho más perímetro que peso, es muy livianita y tiene mucho peso, tiene poco peso y mucho diámetro, o mucho perímetro, esta que está acá, con respecto a las demás. Uno dice, ¿esta será una mala decisión, una mala medición, o será simplemente que el ajo ese es muy particular, es casi hueco, digamos, ¿no? Está medio las cáscaras y perdieron los dientecitos de materia llamada ajo. Entonces, que es súper gigante con respecto a los demás, pero también es súper pesado, ¿no? Entonces uno dice, estas que se fueron mucho de la colección de los otros datos, no habrán sido malas las mediciones. Entonces, esto es una manera algo que nos aporta hacer un diagrama de dispersión, pero la idea es poder correlacionar, a ver si existe algún vínculo real, que si yo tengo el perímetro, puedo predecir cuál es el peso, entonces puedo después decir y programar cajones o bolsitas donde poner estos ajos y cuántos me van a entrar sin tener que hacer la experiencia, o sea, vaya a saber lo que quieren, ¿no? O están estudiando cómo intervenir esas cabezas de ajo para que tengan más peso con el mismo perímetro, no sé, cosas que pueden llegar a ocurrir. Entonces, a esto nos referimos con variables aleatorias multidimensionales. Ahora, después de eso se tratan de generar modelos. Bueno, ¿cómo se empiezan a construir esos modelos, no? Entonces, tengo una población o tengo un experimento aleatorio y tengo más de una característica. Y a eso llamamos variable aleatoria multidimensional. Y hoy comenzamos con lo primero. Acá tienen otro ejemplo de ese mismo libro. Hay macetas donde estudian, en esas macetas, acá hay 45 macetas, en esas macetas, este estudio biométrico, digamos, este estudio lo que hace es pesar la cantidad de biomasa, o sea, la cantidad de material vivo, de masa viva que tiene es cada una de esas macetas, que en principio yo las imagino todas iguales, o la miden en gramos la biomasa o en calorías, muchas veces depende de lo que están buscando, depende cómo lo escriban, o el pH, la acidez que tiene, o la sal, la salinidad, o el porcentaje de zinc, o los vestigios de potasio que tiene toda esa tierra en esas macetas. Y entonces acá grafican diagramas de dispersión de a dos variables. En esta fila de esta matriz, digamos, de 5x5, donde dice biomasa, es que en todo ese renglón, toda esa fila, en la vertical, la variable es biomasa, y en la horizontal, en la segunda columna es el pH, en la tercera columna es la salinidad, en la cuarta es el zinc, contenido de zinc, y en la quinta el contenido de potasio. En la segunda fila es todo pH, en la vertical está el pH, y en la horizontal está biomasa, salinidad, ¿no? Zinc, potasio. Fíjense que estos dibujos son simétricos porque es la misma información, pero lo que elijo como eje Y o eje X le hago cambiar de lugar, ¿no? Sin embargo, lo presentaron así, podrían haber presentado la mitad de esto, pero en general se presenta así, en una matriz, como para visualizar a ver cuál de los dos es más significativo, ¿no? Entonces, a partir de acá, la gente que está acostumbrada ya empieza a decir cosas, ¿no? Entonces, en este mundo nosotros nos vamos a meter, ¿no? Comenzando por un caso discreto. Nuestras variables de interés van a ser discretas, pero en vez de ir a un problema de aplicación, que son muy bonitos, pero que nos alejan un poco de la estructura matemática que queremos entregarles porque no sabemos en el futuro en qué aplicaciones se van a mover ustedes, volvamos a nuestros dados, ¿sí? Que son más fáciles de comprender en lo intuitivo, ¿sí? De algún experimento que ya hemos transitado juntos. Excepto Juan Manuel, que se incorpora hoy al curso, los demás, pero él en el otro curso también seguramente lo transitó porque está en la guía de trabajo práctico. Entonces, hay un experimento y dos variables X e Y, cuando hagamos eso, antes de ver el ejemplo, tengan presente esto. Nos va a aparecer una probabilidad conjunta que la X tome un valor de su recorrido y la Y tome un valor de su recorrido. O sea, esta probabilidad conjunta de que la X tome cierto valor y la Y al mismo tiempo tome un valor de su recorrido en concreto, la vamos a simbolizar con estas letras, ¿no?
P mayúscula, probabilidad conjunta de XY en el par X chica, Y chica, que es un valor de recorrido, o simplemente P minúscula y entre paréntesis los dos valores, 3, 2, 1, 5, lo que fuera, ¿no? Y ahora el recorrido está en pares ordenados. Primero una variable, después la otra, defino quién va primero y quién va después, y eso nos da la distribución de probabilidad conjunta. Obviamente, cada uno de estos números que están acá es una probabilidad. Entonces, como siendo una probabilidad, va a ser números mayores o iguales que 0, ¿no? Es más, entre 0 y 1, en cualquier valor de recorrido. La suma tiene que dar 1, pero esa es una suma doble, digo, porque hay un rango de valores para X, o un recorrido de valores para X y un recorrido de valores para Y, por lo tanto habrá una matriz de valores, digamos, ¿no? Posibles. Entonces, ¿cómo se presentan estas probabilidades conjuntas? ¿O cómo es una función de dos variables? ¿Cómo informo estas probabilidades conjuntas? O bien con una tabla, o bien con una función, cuando uno puede decir, bueno, la probabilidad de que X valga tal valor y que la Y valga tal otro es, no sé, 3X cubo por Y cuadrado más 7 dividido 1000. No sé, digo cualquier cosa, ¿no? Entonces, si hay una fórmula, bien. Y si no, se presenta número por número, valor por valor, de par ordenado. ¿Y cómo se calculan las probabilidades de los eventos? Bueno, dentro de ese diagrama cartesiano XY, se ve cuáles son los pares de valores XY que están asociados con el evento que nosotros queremos ver y calculamos y sumamos las probabilidades que están involucradas con esa región asociada con el evento A, ¿no? Entonces, la probabilidad de que el evento A suceda va a ser sumar todas las probabilidades que veamos en esa región que está asociada, región bidimensional en este caso, que está asociada con el evento A. Por ejemplo, vayamos a lo concreto. Arrojamos un dado 2 veces y se anota el resultado cada vez, ¿no? Entonces, X es el número obtenido en el primer lanzamiento. Y el recorrido obviamente será de 1 a 6. Y la Y es el mayor de los dos números entre los dos resultados. Y si son iguales, el número que se obtuvo. O sea, tiro dos dados, o sea, arrojan, perdón, un dado 2 veces y anoto todo, pero la X es lo que obtuve en el primero y la Y es el más grande de los dos. ¿Está bien? Entonces, el recorrido de la X y el de la Y son el mismo, pero representan distintas cosas. Lo habíamos visto ahí, como en nuestros primeros encuentros, encuentro 4, 5, por ahí, lo habíamos analizado. Este dibujito ya lo vimos, ¿no? La primera generación de este esquema es lo que salió en el primer dado y la segunda es lo que salió en el segundo, después de haber tirado la primera vez el dado. Entonces, acá nosotros sabemos que X, en todos estos, hay 36 pares de valores como resultado, que no están escritos, ¿no? El espacio muestral son los 36 pares de valores. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, no sé, hasta 6, 6. En estos 6 primeros, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, la X vale 1. En estos 6 segundos, la X vale 2, y así lo que ustedes ven, ¿no? Mientras que la Y, en este primer par, 1, 1, la Y vale 1. En este segundo, 1, 2 vale 2. En el 1, 3 vale 3. En el 1, 4 es 4, es el más grande de los dos, ¿no? 1, 5, 5, 1, 6, la Y vale 6. En cambio, cuando en el primer dado salió un 2 y después salió un 1, la Y vale 2. Si salió primero un 2 y después un 2, la Y vale 2. Si salió un 2 y después un 3, la Y vale 3. Y así en cada uno de los 36 pares de valores de este producto cartesiano, llamémosle así, discreto. ¿Está? Como esto ya lo habíamos visto, me parece que esto se entiende, ¿no? Cómo se asigna la variable Y y la variable X a cada uno de los eventos simples, que acá son 36, de este espacio muestral. ¿Alguna duda con esto? Bien, insisto que es lo mismo que habíamos visto. Y acá lo presentamos en una distribución de probabilidad conjunta, en una matriz, en este caso. Después uno ve si tiene alguna fórmula para dar, pero lo primero que hacemos es visualizar en una matriz, en esta tabla de probabilidad conjunta, que no tiene reglas en el sentido de dónde va la X en filas y la Y en columnas o al revés. Acá está escrito, en las filas están escritos el recorrido de la X y en las columnas está el recorrido de la Y. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí, en el corazón de la matriz, de esta tabla, en la intersección, donde X vale 1 y la Y vale 1, va la probabilidad del par 1, 1, o sea, 1 en 36. Si la X vale 1 y la Y vale 2, hay un solo par de los 36, es 1 en 36, ¿sí? En cambio, por ejemplo, si la X vale 3 y la Y vale 5, también hay un solo par, ¿sí? Pero si la X vale 3 y la Y vale 3, había 3 pares. Este era el par que uno nos busca en el dibujo anterior, ¿no? Si la X vale 3 y la Y vale 3, es porque salió el par 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Estos son los tres valores que están acá, ¿no? En cambio, 3, 5, y solamente primero salió el 3 y salió el 5, hay un solo par. Entonces uno va volcando en esta matriz, en este caso es triangular superior, pero no importa porque acá la Y nunca puede ser más chica que la X por la definición de la Y, ¿no? Y la definición de la X. Entonces nos queda una matriz o una distribución de probabilidad conjunta, donde lo conjunto está en el corazón de la matriz, en cada intersección. Y también podríamos, en el margen, averiguar la función de probabilidad marginal para la X. La X es una uniforme, ¿no? Porque era lo que sale en el primer dado. Probabilidad un sexto para cada valor de recorrido. Que sería el 3 sextos, que es lo mismo que un sexto, es la suma, sabiendo que la X vale 1, cuál es la probabilidad que la X valga 1, y si lo miro de la tabla, es que la X valga 1, y la Y 1, que la X valga 1, la Y 2, que la X valga 1, y la Y 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, y como son casos disjuntos, voy sumando los resultados y da 6 en 36. Lo mismo en cada fila, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la función de probabilidad marginal de Y? Y se toma lo conjunto y se va variando para un X fijo, o sea, una fila fija, se va sumando sobre todas las columnas. Y eso para cada valor de recorrido de la X. Y acá da el margen. Eso ya lo sabemos manejar nosotros, ¿sí? Y lo Profe, mismo, sí. perdón, solo para tener refrescado y en cuenta, ¿cuál era digamos, la ley, por así decirlo, o las condiciones con las que se medía la probabilidad en este ejercicio particular? Era cuando eran iguales, tomaba ese número y cuando, ¿cómo era? Es así. La X es lo que sale en la primera vez que tirás dos dados. Sí, La X es lo que sale en el primer dado. Y la Y es de los... Vos después tirás el segundo dado y te fijas de los dos resultados obtenidos cuál es el número más grande, y esa es la Y. claro, claro, O sea, esto, ¿no? De los dos resultados obtenidos, el primero es esto y el segundo es esto, ¿no? Entonces, de los dos resultados obtenidos, supongamos, el primer dado salió un 4 y después salió un 3. Bueno, la X vale 4 y la Y también vale 4 porque la Y es el más grande de los dos números obtenidos. Entonces, primero te salió un 4 y después te salió un 3. Entonces, la Y en este par 4, 3 es 4. claro, En cambio, si primero te salió un 4 y después te salió un 6,
la X vale 4, que es lo que te sale primero. Y la Y es cuál es el mayor de los dos números, y el 6. Entonces, si te salió 4 en el dado y la segunda vez que lo tiraste salió 6, la X vale 4 y la Y vale 6. Por Y eso la cuando los probabilidad dos son iguales, la conjunta. Y vale ese número que comparten. ¿Está Por eso bien? cuando la segunda tirada es menor que la primera, vale 0 en probabilidad Exacto, conjunta. Ok, exacto, porque si la X es 4, la Y por lo menos es 4 ya. No claro. puede ser 2, o no puede ser 1. Porque la Y no es lo que salió en el segundo dado, es de las dos veces que tiraste en la Sí, sí, segunda tirada, de las dos veces la más grande, o si coinciden, el número coincidente. Y por eso que acá hay ceros. ¿Está bien? claro. Genial, muchas gracias. No había entendido eso. ¿Algo más? No, muchas gracias. Bien. Entonces, una vez que construimos la matriz de probabilidad conjunta, esta tabla de probabilidad conjunta, nos dedicamos a las marginales, ¿no? Entonces, en las marginales, por ejemplo, para Y, tomamos un valor de Y y sumamos las probabilidades, sobre todo el recorrido de las X, que veamos en este caso en la columna. Vamos a Y igual a 2, por ejemplo, y sumamos un 36 más 2, 36 más 0 más 0 más 0 más 0, sumamos sobre las X. Dejamos la Y fija y sumamos sobre las X. Eso nos da lo marginal de Y, y acá nos queda esta función de probabilidad marginal para Y. ¿Cuáles son las probabilidades? Sí, independientemente de toda la información que está en la tabla, lo marginal de la Y. ¿Está bien? Está acá. Esto es como si tuviéramos de entrada una variable Y que nos dan esta probabilidad puntual dentro de su recorrido. Eso sería. Esta también la conocemos ya desde el comienzo, cuando vimos la unidad. Unidad 2, ¿no? La unidad, no, empezamos con variables más tarde, pero sí, entre la 2 y la 3, ¿no? Cuando comenzamos vimos esto como experimento, no le dimos nombre de variable, y después cuando aparecieron las variables discretas, le dimos forma, ¿no? Así que ahí lo pueden ver. Entonces tenemos las dos marginales, la de X y la de Y. Obviamente yo no lo escribí acá, pero primero que todos estos 36 valores tienen que sumar 1, porque es esta distribución de probabilidad conjunta y en el total tiene que suceder todo, ¿no? Tiene que dar 1. Estas marginales, por su lado, también tienen que sumar 1, porque son probabilidades puntuales de una variable aleatoria discreta, entonces tienen que sumar 1. Esta columna tiene que sumar 1 y esta fila tiene que sumar 1, todo bien, ¿no? O todo esto tiene que sumar 1, si no nos equivocamos en las cuentas, tiene que pasar así. ¿Y cuándo vamos a decir que dos variables aleatorias, cuándo dos de estas variables que conforman la variable aleatoria X y Y son independientes? Bueno, cuando la probabilidad conjunta sea el producto de las marginales. Lo mismo que ya sabemos, ¿no? Lo conjunto tiene que ser el producto de las marginales. Cada uno de estos lugares tiene que ser, cada una de estas probabilidades tiene que ser el producto de las dos que tienen al margen asociadas. Obviamente, ya casi hasta desde la definición, ¿no? En este caso no son independientes las variables. ¿Sí? Y además, aunque no lo vieran, fíjense que toman cualquiera de estos ceros, y este cero, el que está en la posición fila 5, columna 2, no es el producto del 3 sobre 36 que tiene acá, y el 3 sobre 6 sobre 36 y 3 sobre 36 que tiene acá, ¿no? Eso se ve a lo lejos. Cuando uno tiene una tabla de distribución un valor 0 y en los márgenes no tiene 0, ¿sí? Ese 0 nunca va a ser el producto de los dos márgenes. Entonces, ahí ya les habla y se les prende la lamparita de que son dependientes, no son independientes. ¿Mm? Pero si lo fueran, y en este caso no lo son, cada uno de estos lugares de intersección tiene que ser el producto de los dos marginales. ¿Está? ¿Cómo graficamos la distribución de probabilidad conjunta? Una forma sería así: poner X en la horizontal, supongamos, Y en la vertical, y poner acá los valores que tienen algún sentido dentro del recorrido, alguna probabilidad no nula. Pero este gráfico así hecho es muy pobre, no representa toda la tabla, porque a mí si me presentan esto, me parece que cada uno de estos pares de valores, me doy cuenta cuáles son los pares de valores del recorrido conjunto, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, etcétera, 6, 6, pero no me doy cuenta, a mí me parece que valen todos, tienen la misma probabilidad. Y sin embargo no tenían todos la misma probabilidad, ¿no? Entonces, este gráfico no sería representativo. Lo que podríamos hacer es poner alguna escala de color, que es lo que se hace en muchas representaciones, que los que sean, ponemos una escala de color al margen y le ponemos un color distinto a los que son más probables y un color una escala de colores que digo, tal color es tal probabilidad, tal color es tal otra, tal color es tal otra, o le ponemos, como en este caso son tipo circunferencias o círculos, círculos más grandes a los que tienen más probabilidad, que en este caso son los de la diagonal de este dibujo. ¿Sí? Sin embargo, también, ¿no? El círculo es como que no es representativo, porque ¿dónde está la información? ¿En el área? Entonces uno dice, bueno, esto no es muy representativo porque tenemos que volcar acá probabilidades en un dominio que ya tiene dos variables, ¿no? Entonces lo natural para nosotros, ¿sí? Lo natural para nosotros es trabajar en la tercera dimensión. ¿Mm? A nosotros no nos asusta, tal vez alguno que trabaje en otro tipo de especialidad sí, pero ustedes, yo los he visto recorriendo álgebra y geometría analítica con tridimensión, ¿tá? Así que esto no nos asusta. Y en un eje está el eje X, en el otro la variable aleatoria Y, la componente Y, y en el Z está volcada la probabilidad, ¿no? Entonces esto sí ya da otro panorama. En la altura con la escala está volcada la probabilidad conjunta. ¿Mm? Y estos segmentos negros están puestos nomás para que uno tenga una dimensión en el gráfico, porque si no, a veces hay que acostumbrar la vista a un gráfico que en realidad es tridimensional, pero está hecho en una pantalla. Entonces, a menos que uno use un holograma y ve los circulitos ahí flotando en el aire, cosa que la tecnología no nos llega para tanto todavía, lo mejor es ponerle estas rayas como para decir, bueno, date cuenta que esto está así de lejos del plano XY, ¿no? Y este es el más probable de todos, que era el par 6,6, ¿no? Los demás en esa diagonal iban bajando y todos los demás tenían probabilidad 1 en 36, estos más bajitos. Entonces, acá medianamente se ve, ¿sí? La suma de todas estas alturas tiene que dar 1 respetando la escala que le hayan puesto a este eje de probabilidad conjunta. ¿Mm? Entonces, son distintas representaciones gráficas. Cuando tenemos la función marginal para X y la Y extraídas de los márgenes, obviamente podemos ponerle una fórmula. ¿Mm? Acá sí, les recomiendo que cuando pongan probabilidades pongan en su índice la variable y cuando quieran calcular el valor esperado de la X y aparezca un mu, le pongan el mu de la X, porque hay una X y hay una Y en este ejemplo, y en otros ejemplos hay más de dos variables, conformando la variable aleatoria multidimensional. Entonces sí, acá sí o sí, pongamos mu sub X para marcar el valor esperado de la X. Si lo sacamos del margen, lo podemos calcular como siempre, ¿no? En el caso discreto, la suma de cada valor de X por su probabilidad, 1 por un sexto, más 2 por un sexto, más 3 por un sexto, más 4 por un sexto, más 5 por un sexto, más 6 por un sexto, da 21 sextos. Pero también podemos calcular la varianza, ¿no? Que era el valor esperado de X cuadrado menos el valor esperado de X al cuadrado.
valor esperado de x cuadrado es 1 al cuadrado por un sexto, más 2 al cuadrado por un sexto, más, 6 al cuadrado por un sexto, nos da un número y le restamos este número al cuadrado y nos da un valor que cuando le saquemos la raíz cuadrada es la dispersión. Todo esto lo pueden volver a ver cuando vimos variable aleatoria discreta, cuando comenzamos en la unidad 3 a poner cálculos sobre esto. Ahora, esto también podrían sacar, el valor esperado de x, lo pueden sacar en la tabla, lo que pueden hacer es tomar la tabla y multiplicar cada uno de los 36 lugares supongamos que quiero calcular el valor esperado de x. Tomo el valor de x que corresponde a cada punto de la tabla, de esa matriz de probabilidad conjunta, y multiplico x por esa probabilidad que aparece en la tabla, más el valor de x por el número que aparece en la tabla, y voy recorriendo los 36 lugares y multiplicando lo que vale x en ese lugar por la probabilidad conjunta. Y vamos sumando sobre toda la tabla. Es más práctico sumar al margen y calcularlo así, les digo la verdad, ¿no? Lo mismo la y. Si me piden cuál es el valor esperado de la y su varianza y su desvío, trabajemos con el margen, que es más sencillito, pero también se puede trabajar directamente con la tabla, ¿sí? Entonces, esto que ya lo sabríamos hacer, aparece acá como algo nuevo, si ustedes quieren, lo siguiente. Lo que se llama funciones de probabilidad condicional. Nosotros sabemos que lo conjunto, cuando uno tenía dos eventos, y ahí voy a escribir ahí, acá escribo, ¿sí? Cuando uno tenía dos eventos A y B, creo que no necesito escribir en rojo, ¿no? Nosotros teníamos dos eventos A y B dentro de un mismo espacio muestral. Y sabíamos que la probabilidad de A y B, lo conjunto, lo podíamos escribir como la probabilidad de A por la probabilidad condicional de B dado A, o si quieren sabíamos al revés. La probabilidad de B dado A era la probabilidad conjunta sobre la probabilidad del condicionante, sobre la probabilidad de A, ¿no? Entonces de acá la conjunta es la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, o bien teníamos la otra condicional, que es la probabilidad de A dado B, que es la conjunta, la probabilidad conjunta sobre la probabilidad del condicionante, que es B. Entonces de acá la probabilidad de A dado B también la podemos escribir como la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B, ¿no? Esto significa lo mismo escrito de tres formas distintas. Acá pasa lo mismo, o sea que la probabilidad conjunta se puede escribir como la probabilidad total de una de las variables por la condicional de la otra, dada la primera. Y esta es la forma de traducir en este tema esto mismo que ya sabemos, probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, o probabilidad de B, que es una probabilidad total de B, por la probabilidad de A dado B, es una condicional y nos da lo conjunto. Entonces, acá también, en nuestro mundo de variables aleatorias bidimensionales, eso existe. La probabilidad condicional se escribe así, es la probabilidad condicional de Y conociendo algo de X, o de X conociendo algo de Y, de la misma manera que era la probabilidad de A dado B o de B dado A. ¿Sí? Entonces, ¿estas de dónde se sacan? Y lo mismo que nosotros, la probabilidad de B dado A era lo conjunto dividido lo condicional, lo condicionante, ¿no? Lo total del dato. Acá pasa lo mismo, la probabilidad condicional de Y dado al conocido algo de X, en sus valores, es la probabilidad conjunta sobre la probabilidad de que X tome ese valor que nosotros decimos, o lo conocido de la X, y la función de probabilidad condicional de X dado Y es lo conjunto dividido lo marginal de la Y, que nos da la información de la cual partimos, lo que llamamos el condicionante. Pero es lo mismo que nosotros teníamos en eventos, ¿sí? Nada más que ahora lo tenemos en variables que se corresponden con un mismo espacio muestral, obviamente, ¿no? Están asociadas con el mismo espacio muestral. Esto ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestros daditos, ¿no? Y dice, si el mayor de los resultados fue un 6, ¿cuál es la probabilidad de que el primer resultado haya sido un 5? Pero escrito en este formato. O sea, estas preguntas las podríamos contestar desde eventos. Cosas como estas ya han contestado ustedes, ¿sí? Entonces, acá es solamente incorporarle si ustedes quieren, este lenguaje técnico y esta escritura más técnica en este tema. Pero esto es una información. Si el mayor de los resultados fue un 6, o sea, conozco que la Y vale 6, ¿cuál es la probabilidad de que el primer resultado haya sido un 5? Estoy reconociendo la X, ¿sí? Y reconozco que es una probabilidad condicional. ¿Sí? Porque dice, sí, te pasó tal cosa, ¿cuál es la probabilidad de que el primer dato haya sido tanto? Entonces, eso es una probabilidad condicional. Sabiendo que la Y vale 6, ¿cuál es la probabilidad de que la X valga 5? Bueno, es lo conjunto del par 5, 6 sobre la probabilidad marginal de Y 6. Así se lee. ¿Sí? Insisto que esto podrían haberlo hecho con un árbol de probabilidad y haberlo contestado tranquilamente, pongamos, y sacarían que esto es 1 en 36 comparado con 11 en 36, da un onceavos. ¿Sí? Y así se calcula. También podrían contener cosas un poquito más, no solamente datos puntuales, sino más de un dato involucrado. Y por ejemplo esto, sabiendo que la Y es mayor o igual que 4, ¿cuál es la probabilidad que la X haya sido mayor o igual que 5? Entonces nos tenemos que fijar, si la Y es mayor o igual que 4, eso significa que la Y es de estas tres columnas, ¿no? Algo de nuestro mundo de cosas que pasaron está restringido no a los 36 valores, sino a estos que están acá. 6 por 3, 18. Únicamente de estos 18 valores. Algo de estos 18 pasó. Y obviamente, como estos tres no pueden ser, algo de estos 15 pasaron. Esa es la probabilidad, eso es lo que ya sabemos que pasó, que la Y es mayor o igual que 4. Esto que va en el denominador, obviamente será la suma de estos 15 eventos y será la suma de estas tres probabilidades marginales, porque este 7 en 36 es lo mismo que sumar estos 4, estos 9 en 36 es lo mismo que sumar estos 5, y este 11 en 36 es lo mismo que sumar estos 6, ¿no? Entonces esto hará 27 36avos. Y en el numerador va lo conjunto, que al mismo tiempo la X sea mayor o igual que 5 y la Y mayor o igual que 5. Quiere decir que de esos 15 datos, que de esos 15 pares de valores, no van a ser los 15, porque la X tiene que ser mayor o igual que 5. Entonces me fijo, y la X mayor o igual que 5 está solamente en esta región, en estas dos filas, ¿no? Pero como es conjunto, tengo que ver qué tienen en común las dos regiones. Y bueno, tienen en común las dos regiones, ¿no? Que las de la X es esta. Entonces uno dice, X mayor o igual que 5 está asociado con todos estos pares de la matriz, con estos puntos en la matriz. Pero ¿qué tienen en común con estas tres columnas? Bueno, estos 6 lugares. Estos 3 tienen probabilidad nula, los que efectivamente hay que sumar son los 3 que están en el numerador. O sea, el par 5, 5, la probabilidad del par 5, 6 y la probabilidad del par 6, 6. Y es lo que va a aparecer sumado acá. Y esto no lo voy a buscar en los márgenes, acá coincide con sumar estos dos, pero es 5
1, 6, 12 en 36, dividido los 27 en 36, ahí queda 12 sobre 27. ¿Se entendió que es lo mismo que estamos acostumbrados a hacer? O Sí. no importa, borren lo que sacamos, aprendamos ahora, es lo mismo, ¿no? Bien, nada más que hay que aclarar que es condicional, si es clara, sí, es cierta información que tenemos sobre Y que condiciona la información de la probabilidad que podamos decir de X. ¿Cómo calculamos los valores esperados de una función, no de la variable X y Y, que lo podemos hacer desde los márgenes, sino, supónganse, cuál es el valor esperado de X cuadrado más 5Y, no sé, lo digo cualquier cosa, no sé para qué me serviría, pero tengo una función de X y de Y. ¿Cómo averiguamos el valor esperado? Bueno, evaluamos la función que nos digan en cada uno de los lugares de esta tabla de lo que se llama el producto cartesiano de X y Y, todo ese recorrido del conjunto de la X y Y, y en cada lugar evaluamos la función que nos pidan calcular el valor esperado multiplicado por la probabilidad del par en ese lugar y sumamos sobre todo el recorrido. O sea, si me piden calcular el valor esperado, supónganse que escribo algo, tengo que calcular, lo escribo acá en la parte gris, así se ve mejor, tengo que calcular el valor esperado de X cuadrado más Y, bueno, tendré que ir sumando en el par 1, 1, multiplicado por la probabilidad que vea en 1, 1, que es, oh, perdonen que salí porque apreté algo que no debía, pero ahí vuelvo. ¿Ustedes están viendo o quedó sin compartir? Quedó sin compartir, perfecto. Bien. Entonces, ahí vuelvo y les comparto. Ahora sí. Entonces tengo que tomar el valor 1, 1 y lo multiplico por la probabilidad que será un 36avos. Después voy a otro casillero y hago lo mismo, ¿no? Al lado, acá. X vale 1, Y vale 2, X vale 1, Y vale 2, lo multiplico por la probabilidad asociada con ese par, 1 en 36. Y así sigo en cada uno de los lugares. ¿Está? Entonces, eso es el valor esperado de cualquier función de X y de Y. El valor esperado de la X es lo mismo, ¿no? Como caso particular, lo puedo hacer desde lo marginal o desde la tabla conjunta, y el valor esperado de Y desde lo marginal en la Y o desde la tabla conjunta, paseándome por cada lugar del recorrido conjunto. Si tengo que calcular el valor esperado de una combinación lineal de X e Y, o sea, AX más B por Y, es la suma sobre todas las pares de valores X e Y de AX más BY por la probabilidad, ¿sí? Y eso es lo mismo y les va a quedar igual, ¿no? Esta doble sumatoria la pueden dividir, es distributiva con respecto a la combinación, las constantes salen afuera y les va a quedar que el valor esperado de la combinación lineal es lo que ya sabemos, la combinación lineal de los valores esperados, A por X más B por Y. Ahora bien, hay algo nuevo, que esto sería lo nuevo, que nosotros sabemos calcular el valor esperado de X, el valor esperado de Y, la varianza de X, que era el valor esperado del cuadrado de X menos su valor esperado, que nos daba el desvío al cuadrado, y la varianza de Y, que era el valor esperado del cuadrado de la diferencia entre Y y su valor esperado, y era la dispersión, el desvío estándar al cuadrado. Profe, Sí. perdón, no quería interrumpir, pero espero que no lo hayas contado y se me haya pasado. Quería preguntar sobre la diapositiva anterior, que era qué significaba el H del valor esperado. Acá. Sí, exacto. Está representando cualquier función de Y que te den, ¿no? Acá, por ejemplo, me dicen, voy a escribir acá arriba, ¿dónde está esto? Me dice, el problema sería, calcule el valor esperado, vaya a saber para qué lo quiero, pero ese es otro problema, esperado de la función h de xy igual a x cuadrado más y. Entonces tengo que empezar así, es esto, el valor esperado de x cuadrado más y es esto. Ah, ok. ¿Está bien? Este h de xy sería, es el nombre de la función que quiero calcular el valor esperado. Claro, tipo un f de x, por ejemplo. F de x y sería, exactamente. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que a veces acá tenemos letras prohibidas. La F y la P, y nos pasó corrigiendo los parciales de ustedes, que a veces definían a los eventos con P, y después no saben el lío que es leer la probabilidad de P, y le queda la P. Bueno, entonces nosotros tenemos dos cosas prohibidas, la P, la E, va a 3. La P, la E y la F, porque la F suele simbolizar función de densidad, la función de distribución, ¿no? Entonces hay letras prohibidas y por eso acá no pusimos la F, que uno en análisis matemático está acostumbrado a poner la F. Y si decimos una función F de X, no, son de nuestras letras prohibidas nada más, y por eso se llama H. Está bien, no la reconocí, muchas gracias. Entre paréntesis hay algunos que en el parcial definían una variable, un evento, y después a otra cosa le ponían el mismo nombre y es perturbador, digamos. Perturbador no solo para la lectura, sino porque quedó mal escrito, digamos. Dos cosas diferentes tienen el mismo nombre. Bien, entonces dice, covarianza, esto es lo nuevo, porque hasta acá calculamos el valor esperado, que era el valor medio, el promedio, ¿sí? De esa idea que nosotros teníamos. Y la dispersión, cuyo cuadrado es la varianza, nos daba una idea de cuán dispersos estaban los datos, cuán dispersos están el recorrido, si ustedes quieren, de la X, con respecto a su valor medio. Eso era la dispersión, la raíz cuadrada de la varianza es una medida de la dispersión de X con respecto a su propio valor medio, ¿no? Esa es la historia. Y lo mismo la Y. Ahora, acá tenemos que la X y la Y están en el mismo experimento. Y estamos queriendo sacar alguna forma matemática de vincular, ¿cómo es que se vinculan las dos? O si no se vinculan, de estudiar el vínculo entre esas variables. Y cuán dispersas están entre ellas. ¿Sí? Y qué tipo de preponderancia tiene una sobre la otra, incidencia. O sea, estamos tratando de comenzar una matemática que nos vaya a hablar de cómo están relacionadas una con la otra. No los valores de una variable con respecto a su valor medio, sino entre ellas. ¿Sí? Entonces, para comenzar ese camino de estudiar cómo se relacionan estas variables dentro de lo aleatorio en la que estamos viviendo, en las que ellas se desenvuelven, digamos, su naturaleza es aleatoria. Nosotros también vivimos en lo aleatorio y lo inesperado, y qué sé yo, pero ellas nacen ahí también. Entonces, ¿cómo empiezan a hacerse modelos matemáticos, no? Entonces, lo primero que se define es lo que se llama la covarianza entre las dos variables aleatorias. Y que da una medida, que es un número real, que puede ser entre menos y más infinito lo que sea que den los números, o sea, depende del ejercicio, depende del caso concreto,
La covarianza es un número que puede ser negativo, positivo, cero, y puede ser gigantesco o minúsculo, chiquito, no está restringido entre 0 y 1. Es un número entre menos infinito y más infinito, cuya definición es el valor esperado, en vez de ser el producto, la varianza es el valor esperado del cuadrado de la diferencia entre la variable y su valor esperado, para cada una de ellas. Acá es el valor esperado del producto entre entre la diferencia entre x y el valor esperado de x por y menos el valor esperado de la y. O sea, toma como un factor de cada uno de estos. Entonces, esta es como una parte de una medida del alejamiento de la variable de la variable x con respecto a su valor medio, su valor esperado, y esta nos va a acercar a una idea del alejamiento de la y con respecto al valor esperado de la y, propiamente dicho, pero entre sí están multiplicados. Entonces, en ese valor esperado de ese producto, que contiene parte de la información de x y contiene parte de la información de y, va a empezar una primera pista de relación entre x e y. Entonces, ¿cómo se calcula este valor esperado? Digo una primera pista, ¿sí? Porque esto lo que nos va a decir es si cuando la x crece, la y decrece. ¿Se acuerdan hace un rato el ajo, el peso y el perímetro? En realidad, esas variables tienen una tendencia de que si tiene más peso, tiene más perímetro. Pero no es una relación lineal, porque si se acuerdan la curva esa de los puntitos rojos, no era que al doble de peso tiene el doble de perímetro, ¿sí? Entonces, estamos tratando de estudiar eso, ¿no? Entonces, la primera pista nos va a dar esta covarianza que después cuando se normaliza, porque es difícil trabajar un número entre menos y más infinito, esto se normaliza, como enseguida vamos a aprender, se lo transforma en un coeficiente de correlación, ¿sí? Y va a quedar un número acotado entre menos 1 y 1, y eso nos va a dar información de lo que se llama la correlación lineal. Pero veamos primero la definición de la covarianza. Es un número que nos va a acercar a cuán dispersos están los datos, pero teniendo en cuenta que hay dos variables también, no solo con su valor esperado, sino con la presencia de la otra variable. Entonces, la covarianza, por definición, de valor esperado del producto de esta diferencia, va a ser tomar cada valor de x, restarle su valor esperado a x, multiplicarlo por cada valor de y, restarle el valor esperado de y, o sea, me paro en un punto de la tabla, en un punto de recorrido de x y, del recorrido bidimensional, ¿no? Entonces digo, ¿cuánto vale la x? ¿Cuánto vale la y? Le resto a la x el valor esperado de la x, le resto a la y el valor esperado de la y, multiplico y multiplico eso por la probabilidad conjunta de ese par. Y voy a ir sumando sobre cada lugar de la tabla de la misma manera. O sea, tengo que ir con mucha paciencia, punto por punto de la tabla de probabilidad conjunta, multiplicando cada valor de x, me paro en un casillero, le resto el valor esperado de x, que es común a todos, dígame cuánto vale la y, le resto el valor esperado de la y multiplico por el número de la probabilidad conjunta de ese par. Pero esto tengo que hacerlo sobre todo el recorrido, o sea, es larguito, ¿está bien? Nada más que hay una forma práctica de hacerlo, que es la siguiente. Hacen la distributiva de este binomio por este binomio, hacen la distributiva, ¿sí? Sería x por y menos x por mu sub i menos mu sub x por y más mu sub i por mu sub i, y esta doble sumatoria se puede distribuir. Acá les quedan 4 términos, ¿sí? Cuando esto lo distribuyen, y esta doble sumatoria se puede distribuir sobre esos 4 términos. Entonces, aguanten un poquito que ya llegamos a la fórmula práctica para no hacer tanta cuenta. Entonces les queda un primer término que es este, x por y por la probabilidad conjunta, después les queda menos x por mu sub i por la probabilidad conjunta, después les queda menos mu sub x por y por la probabilidad conjunta, y después les queda menos por menos más, la doble sumatoria de mu sub x por mu sub i por la probabilidad conjunta. Ahora, si ustedes lo ven, este mu sub i y este mu sub x, y estos dos mu sub x y mu sub i, son números constantes, no dependen del casillero. Esos son números que calculamos previamente. Entonces, esta mu sub x, mu sub i, que está acá, esta mu sub x, y estos dos, este producto de las dos, pueden salir fuera de la sumatoria. ¿Está bien? Y lo que nos queda es esto. Ahora, esto es, por definición, el valor esperado de x por y. Es como el h de x y, me hubieran dicho, calcule el valor esperado del producto de x por y. Esto es el valor esperado de ese producto, porque es x por y por la probabilidad conjunta sumado sobre cada valor del recorrido bidimensional. Así que es el valor esperado de x por y. Esta segundo sumando, acá tiene el valor esperado de la y, pero este es el valor esperado de la x. Es x multiplicado por la probabilidad conjunta y sumado sobre todo el recorrido bidimensional. Es el valor esperado de la x. El tercer sumando es el valor esperado de la x multiplicado por el valor esperado de la y. Y por la probabilidad conjunta sumado sobre todo el recorrido bidimensional da el valor esperado de la y. Y esto, último sumando, esto es un 1. Son las probabilidades conjuntas sumadas sobre todo el recorrido bidimensional. Chao, eso da 1. Entonces lo que queda es, acá yo no los escribí todos los pasos intermedios como otras veces, pero lo que queda es el valor esperado de x por y menos el valor esperado de y por el valor esperado de la x. O sea, acá queda el valor esperado de la y por el valor esperado de la x. Después acá queda menos el valor esperado de la x, que es este mu sub x, por el valor esperado de la y. Y acá queda más, en el cuarto término, el valor esperado de la x por el valor esperado de la y. Quiere decir que si lo mira, queda este primer término, y estos tres términos son lo mismo, nada más que hay dos restando y uno sumando, bueno, menos, más, lo mismo, queda menos una vez lo mismo. O sea, el valor esperado de x y menos el valor esperado de x por el valor esperado de la y. Eso es lo que queda. Entonces, la forma práctica de calcular la covarianza es esta. De la misma manera que la varianza para nosotros tenía una fórmula práctica, la varianza de x la calculábamos en forma práctica como el valor esperado de x cuadrado menos el valor esperado de x al cuadrado, y la varianza de y también teníamos un cálculo más práctico en los ejercicios para hacer toda la definición, que era esto, algo semejante. La covarianza también es mucho más fácil usar esta fórmula práctica que hacer todo esto, que es más largo de cuentas, pero que finalmente da el mismo cálculo, ¿no? El valor esperado de x por y sí es de paciencia. Hay que ir en cada lugarcito de la matriz multiplicando el valor de x que le corresponde por el de y, por el de la probabilidad conjunta, y sumar con el de al lado y el del lado y el del lado. Este requiere mucho paciencia. Estos dos la pueden hacer desde la marginal si quieren, ¿sí? Si quieren las marginales. O sea, todo este tema tiene mucha paciencia, pero no mucha complejidad. ¿Está? Y observen que si calculásemos la covarianza de x con x, nos quedaría el valor esperado de x con x menos el valor esperado de x por el valor esperado de x, o sea que la covarianza de una variable consigo misma es la vieja y conocida varianza de x.
Lo mismo, la covarianza de I con I es el valor esperado de I por I, que es el valor esperado de I cuadrado, menos el valor esperado de I por el valor esperado de I, es el valor esperado de I al cuadrado. Eso es la forma práctica de calcular la varianza de I. O sea, covarianza de I con I es la varianza de I. La covarianza de I con I es entonces, la covarianza de cualquier variable consigo misma es la varianza de esa variable. Y por otra parte, la covarianza de I con X, en vez de X con Y, sería el valor esperado de I por X, menos el valor esperado de Y por el valor esperado de X. Pero X por Y o Y por X son números multiplicados cuando uno va haciendo las cuentas. Da lo mismo, ¿no? Y estos son dos resultados, el valor esperado de X y el valor esperado de Y, o el valor esperado de Y por el valor esperado de X es multiplicar dos números. El producto de números es conmutativo. Entonces, la covarianza de Y con X o de X con Y es lo mismo, ¿no? Es una función simétrica. Entonces aparece que en muchos textos se trabaja con la matriz de covarianzas. Se pone en el primero un orden, llamo X a la primera variable, como asociada con la primera fila y la primera columna de una matriz, e Y a la segunda. Entonces, en esta matriz, si tengo dos variables, esta es de orden 2 por 2, una matriz cuadrada de orden 2. En este primer lugar, fila 1, columna 1, va la covarianza de la que yo llamé la primera variable, de ella con ella misma, o sea, la covarianza de X, que es la varianza de X. En la fila 1, columna 2, va la covarianza de la matriz, de la variable que yo llamé primera con la variable que llamé la segunda, o sea, en este caso, X con Y. En el lugar 2,1 de esta matriz va la covarianza de la variable que llamamos segunda, con la variable primera, Y con X, y acá la segunda con la segunda. Esta matriz es una matriz que en realidad se llama matriz de covarianzas, es una matriz simétrica, ¿sí? Acá está la varianza de X en este lugar, en el 1,1, en el 2,2 está la varianza de la Y, y en los otros dos lugares va el mismo número, que puede ser negativo, positivo, cero, etcétera, pero es una matriz simétrica. Entonces, el Excel sabe, si uno le da información suficiente, sacar matrices de covarianzas, sabe. Entonces, mucha gente en vez de dejar los números sueltos, lo presenta en forma matricial. Ahora, ¿qué hacemos con estos números? Porque esto es cómo se calculan y cómo se definen. ¿Para qué nos van a servir a nosotros? ¿Está? Entonces, toda vez que tengamos, es otra cuestión. Entonces, toda vez que tengamos no solamente un recorrido, la matriz esta, el recorrido de la X y la Y no tiene por qué coincidir. Puede ser incluso de distinto tamaño, ¿no? Distinta cardinal se llama, ¿no? Distinta cantidad de elementos en su recorrido, tanto la X como la Y. Acá hay n valores para X, en el recorrido de la X, n para Y. Y van a tener una tabla de probabilidad conjunta donde van a tener n por n valores. Todos estos sumados tienen que dar 1, acá está lo marginal de la X, lo marginal de la Y, también todos tienen que sumar 1, y cada uno de estos lugares es la probabilidad conjunta, ¿no? Sobre todo este recorrido. Esto es lo general, más allá del ejemplo particular. Los valores esperados ya sabemos cómo se calculan, a partir de lo marginal o tomando el núcleo de la matriz de la probabilidad conjunta y con paciencia hacer las cuentas, lo mismo para Y, o cualquier combinación lineal o cualquier función. O sea, acá no se limita a un ejemplo como el que vimos, sino a cualquiera. La varianza, ya sabemos cómo se calcularía, y la covarianza siempre es entre dos variables, no hay covarianza de a tres variables. Si yo tuviera tres variables, ¿puedo hacer un vector aleatorio tridimensional en vez de bidimensional? Sí, se puede, pero la covarianza siempre se calcula de a dos. Y tienen estas definiciones, ¿no? Este es un resumen nada más, ¿sí? De lo mismo que es aplicable no solo a nuestro ejemplo, sino a todos. Solamente estoy repasando lo que vimos hasta acá, ¿sí? Ahora, esta covarianza, hoy solo les voy a presentar, así hacemos un ejemplo de la guía, Marina nos va a llevar por un ejemplo, para ver que realmente hay que tener un poco de paciencia en estos ejercicios, pero bueno, no son tan complicados, digamos, hay que tenerle paciencia nada más. Esta covarianza nos conduce, se los presento nada más, después la vez que viene vemos propiedades de la covarianza, porque ahí yo tenía hay una promesa que yo tenía que cumplir, hay dos, una la voy a cumplir la semana que viene, que es cómo hacer la varianza de una suma, cuando las variables son dependientes. Cuando son independientes, la varianza de X más Y es la varianza de X más la varianza de Y, pero cómo nos quedaba pendiente, cómo hacer la varianza de la suma de X más Y cuando X e Y eran dependientes. Ahora vamos a poder contestarlo, la semana que viene lo contestamos. Pero les presento acá para que redondeen la idea de qué función cumple la covarianza. En realidad la covarianza en sí misma no cumple tanto. Lo que se usa más en los trabajos es el coeficiente de correlación, que se llama correlación lineal, y ahora les voy a explicar por qué, entre dos variables, que no es más que esto, tomar la covarianza y normalizarla para que siempre dé un número entre -1 y 1, porque si no, cuando los números empiezan a dar gigantescos, es como se desvirtúa un poco la facilidad de análisis. Es más cómodo que los números estén acotados. Entonces, ¿cómo lo acotan? Cuando uno toma las definiciones y las analiza un poco, la forma de que la covarianza se transforme en un número entre -1 y 1 es dividirla por el producto de los desvíos, o sea, la raíz cuadrada de las varianzas de cada una de ellas. Tomar la covarianza dividido el desvío de la X y el desvío de la Y hace aparecer un número que se llama correlación entre X e Y, o índice de correlación, o correlación, simplemente coeficiente de correlación, que muchas veces en los textos se lee como ρ de X, Y, o cor de X, Y en nuestra guía de trabajos prácticos, y es un número entre -1 y 1. Siempre, porque para eso fue definido. Esa correlación, cuando uno hace la correlación de X con X, como la covarianza de X con X es la varianza de X, dividido la raíz para la varianza de X por la raíz para la varianza de X da 1. O sea, la correlación de una variable consigo misma es 1, sea X o sea Y. Pero y podría llegar a ser 0 u otro valor, pero siempre entre -1 y 1, ¿sí? Y ahí, por supuesto, como la covarianza es simétrica, covarianza de X y o de Y es lo mismo, la correlación de Y con X o de X con Y también del mismo número, ¿no? Entonces, también se trabaja una matriz de correlación que va a ser no solo simétrica, sino que en la diagonal principal tiene unos, porque es la correlación de una variable consigo misma, ¿sí? Este índice de correlación nos dice lo siguiente. Cuando las variables X e Y son independientes, yo lo voy a demostrar la vez que viene, hoy solo se los presento, la correlación de X con Y da 0. O sea, si las variables son independientes, la correlación no la calcule, es 0. Y si la calcula, le da 0. Ojo que no vale al revés. Hay variables dependientes cuya correlación da 0, pero son dependientes. O sea, esto es de ida nada más. Si las variables son independientes, la correlación da 0. Si el coeficiente de correlación lineal da 1, lo que nos está diciendo es que la Y y la X están relacionadas en una relación perfecta lineal. O sea que la Y es como una recta, si grafican Y en función de X, da una recta perfecta con pendiente positiva. Eso es lo que dice acá. Si el coeficiente de correlación lineal le da -1, hay una sola explicación.
que es que la Y y la X están relacionadas en forma lineal con pendiente negativa. Y por eso, pero ahí es estricto, ¿sí? Si el coeficiente de correlación da 1, es que hay un vínculo lineal perfecto entre X e Y, con pendiente positiva. Si es que da -1, es perfecto con pendiente negativa. Y cuanto más se aleje de 1, o de -1, del valor absoluto 1, es que la correlación que tienen esas variables deja de tener un vínculo lineal. Pero no quiere decir que dejen de estar relacionadas. El vínculo deja de ser lineal, se transforma en algo independiente o en otro vínculo, pero no lineal. Entonces, a mí, yo a este coeficiente de correlación lineal, de coeficiente de correlación, le pondría coeficiente de correlación lineal, porque en realidad le sirve para detectar rectas perfectas. Si se alejan de 1 o de -1 porque les empieza a dar más cercano a 0, no quiere decir que dejen de estar relacionadas, quiere decir que no se relacionan con una recta, pero se podrían relacionar con una parábola y el coeficiente de correlación lineal le da 0, porque no es una recta. Entonces, este coeficiente de correlación detecta, cuanto más parecido en valor absoluto a 1, un vínculo lineal entre las variables. ¿Está bien? Estas propiedades las vamos a ver la semana que viene, pero les quiero mostrar, muchas veces, miren que les paso esto. La correlación lineal positiva significa que las variables pueden estar así. El diagrama de dispersión. Cuando vale 1 es esto. Cuando se aleja de 1 quiere decir que estas variables empiezan a alejarse de esta recta y pueden deformarse en otra cosa y el coeficiente de correlación seguir siendo 0, pero no perder la correlación. Fíjense acá abajo. Capaz que la correlación la tienen. ¿Ven? Hay una cierta, forman los diagramas de dispersión algo que tiene una figura, que seguramente tiene una expresión matemática que algún geómetra nos la puede decir. No es que pierdan la relación entre ellas, pierden la relación lineal. Y si el coeficiente de correlación lineal da negativo -1, el diagrama de dispersión le tiene que dar una recta perfecta. Y en la medida que se va deformando, se va alejando hacia el 0, desde -1 hacia el 0, y se transforma en otra cosa. Entonces, estos diagramas de dispersión son los que permiten hablar de estudios lineales. Les cuento que pasaba que antes todos los estudios empezaban siendo lineales porque la capacidad de computación era muy pobre. Entonces se linealizaban los problemas, aunque no fueran lineales exactamente. Ustedes lo habrán hecho, no sé, en resortes. El resorte se estira directamente proporcional. El estiramiento de un resorte cuando le pongo una fuerza es directamente proporcional a la fuerza que ponga. Esa es la deformación, pero no todos los resortes son lineales. ¿Y por qué estudiamos resortes lineales? Porque al principio un resorte tiene un comportamiento lineal. Después ya parece que no es lineal. Pero todos los modelos en muchas áreas de la ciencia, en diversas ciencias, siempre fueron linealizados primero porque no había capacidad de computación para estudiar otras cosas. El día de hoy que hay más capacidad de computación, se hacen modelos más sofisticados. Pero estos coeficientes, que son los primeros que aparecen, nosotros vamos por el principio, de estudiar relaciones entre variables aleatorias de un mismo experimento aleatorio, vienen de los manuales, el comienzo, de donde todas las experiencias se linealizaban para estudiarlas, todos los fenómenos se linealizaban para poder estudiarlos porque no había otra. En cambio, ahora que estamos más, aparecen más cosas, no en nuestro curso, sino en cursos posteriores, ¿no? Cuando uno crece en esta materia, esto se va creciendo y explota, pero necesita mucha computación. ¿Está? Pero esos coeficientes tratan de detectar comportamientos lineales, relaciones lineales, porque eran las que se buscaban primero. ¿Está? Entonces, hoy hay más cosas. En nuestro curso no, porque ya con esto tenemos bastante. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo como para redondear todo esto y ver que es más o menos parecido, menos esta última parte que la seguimos la que viene, a cosas que ya sabemos. ¿Está? Profe, Sí, perdón. Esto de que la computación antes no era tan avanzada, por eso existe la regresión lineal, ¿no? exacto. Sí, porque no todos los fenómenos en la naturaleza y en los comportamientos sociales y culturales son lineales, pero se linealizaban para poder estudiarlos porque no había acceso de otra manera. Claro, claro. Exactamente. Es como lo primero. Entonces, nosotros heredamos eso, pero ustedes, futuros ingenieros de esta época que sí tienen la computación más avanzada, podrán adentrarse en otros modelos que no sean linealizados, ¿no? Que sean más ricos y más reales. Ojo, Claro. funcionaron bastante bien, digo, llegamos hasta acá, ¿no? Con la ciencia y la tecnología con modelos lineales. Quiere decir que no nos fue tan mal. Pero si queremos seguir progresando, tenemos que meterle caos por un lado, o sea, el azar por un lado, y por otro lado, aunque sean determinísticos, no quedarnos solo con lo lineal, ¿no? Exactamente. Claro. Profe, yo le preguntaba esto porque el año pasado, bueno, primer año para mí, nos hicieron utilizar regresión lineal y todavía no sabíamos usarlo, entonces tuvimos que ponernos a investigar, pero lo vamos a poder ver, por lo menos para saber cómo era que se hacía antes. Sí, 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 lo vamos a ver. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Y está vinculado totalmente con este coeficiente de correlación lineal, te da la pendiente de esa recta que vos estabas buscando. Bueno, estás asociada con, ¿no? No te da la pendiente, te da la existencia de una recta, no te da la pendiente ni la ordenada al origen. Pero si el coeficiente de correlación lineal te da cerca de 1 y de -1, sabés que tiene sentido ir a buscar una recta, digamos. Claro. Ya la buscaremos, sí. Ya llegaremos. Así es. Bueno, comparto. Me dicen si ven. A ver. Por ahora está en negro. Sí, está un poquito trabado. A ver si responde. ¿Todavía nada? Todavía no. Ok. A ver, es cuestión de volver a compartir. ¿Puede ser? A ver. Ahí sale. Ahí sí. Ahí está. Ahí se ve, profe. Vemos tu piano. Ah, hermoso, de colores. Divino, muy bien. Bueno, ahí estamos. Vamos a arrancar con el ejercicio 5 del trabajo práctico 5, ¿sí? Como saben, pueden participar, sí, pueden abrir el micrófono, pueden escribir por el chat y Julia me comenta, porque yo no lo veo, pero para participar y ir trabajando entre todos, ¿sí? Bueno, este ejercicio nos plantea un juego que consiste en lanzar 2 dados no cargados y la suma de los números que salen determina la ganancia de los que participan. Entonces, definimos 2 variables aleatorias x e y que representan respectivamente las ganancias de los jugadores, primero y segundo. Y nos especifican cómo serían estas ganancias en función a los números, digamos, que obtenemos, ¿sí? El primero, si quieren, vayan anotando las distintas características, así cuando vamos avanzando me van comentando. Nos dicen, el primero cobra 3 pesos si la suma de los 2 dados es 4, 5 o 6. Y paga 2 pesos si la suma es 11 o 12. Para el resto de los posibles resultados, no cobra ni paga nada. Eso es para el primer jugador. Para el segundo, nos dicen que cobra 2 pesos si la suma es de al menos 8. Paga 3 pesos si obtiene una suma de a lo sumo 5 y no cobra ni paga para el resto de los posibles resultados, ¿sí? Entonces, en función a toda esta información,
deberíamos pensar cómo organizar, ¿sí? O cómo organizar todo esto en función de pensar en la suma, ¿no? De las caras de los dos dados que vamos a tirar, ¿sí? Y a partir de allí, tratar de armar, ¿sí? Y presentar la tabla de probabilidad conjunta, que es lo primero que nos pide. Entonces, hay una herramienta que no me acuerdo, creo que la habíamos usado en algún ejercicio, mi memoria está un poco vaga, pero hay una herramienta que nos permite analizar las dos tiradas de un dado. O sea, tenemos el dado 1, que tiene como posibilidades de resultado, ¿no? Del 1 al 6, y el dado 2 tiene las mismas posibilidades, ¿no? Del 1 al 6. Y como nosotros queremos estudiar o queremos analizar lo que es la suma, ¿sí? O sea, vamos a analizar la ganancia para cada jugador, pero en principio necesitamos determinar la suma de la combinación de los dados, ¿no? Entonces esta tablita de doble entrada nos sirve para, en las intersecciones de la tabla, ir justamente depositando, ¿sí? O anotando la suma de las caras de los dados resultantes, ¿no? Y contemplar todas las posibilidades, ¿no? Si salió el primer dado 1 y el segundo dado 1, la suma nos va a dar 2, ¿sí? Y vemos que va subiendo, ¿sí? De a una unidad, como justamente la cara de los dados, ¿no? Esta es una herramienta, ¿la habíamos utilizado o todavía no? No recuerdo. Sí, habíamos visto un ejemplo de esto. Bien, perfecto. Bárbaro. Sí, Era al con eventos, principio de recuerdo. todo. Al principio de todo, ¿no? Allá a lo lejos. Muy bien. Bueno, entonces acá tendríamos representados en función a la combinación de lo que sale en la cara de los dados, justamente las sumas, que eran lo que nos determinaban las ganancias de los jugadores, ¿no? Podríamos ir marcando eso. En qué resultados corresponderían a los valores posibles de la X, ¿sí? Y qué resultados corresponderían a los valores posibles de la Y, ¿sí? Si los tienen o los habían anotado, los pueden mencionar, y si no, vuelvo, no hay problema, y los vamos analizando. ¿Recuerdan? Vuelvo para atrás. ¿Qué valores posibles puede tomar la variable X, que sería la ganancia del primer jugador? 4, 5, 6, ¿qué es lo que cobra? ¿Es cuando cobra? Bien, una posibilidad sería que cobre 3 pesos, ¿no? Y referido a ese cobro de 3 pesos tenemos efectivamente suma 4, 5, 6. Perfecto. ¿Qué otro valor puede tomar además la X? Menos 2 sería, ¿no? Si paga. Bien, Con los resultados 11 y 12 y 0 en el resto. muy bien, bien, perfecto. Entonces, eso podemos ir marcándolo en nuestra tabla, ¿no? Tenemos que cobraba 3, si la suma era 4, 5 y 6 de resultado, ¿sí? Todos estos casos, al tener esta herramienta directamente no tenemos que ir sumando, ya vemos directamente la suma reflejada. Y X igual a menos 2, la pérdida, cuando la suma es 11 o 12. Y en todos los demás, 0, ¿sí? Lo mismo para el jugador 2. Tenemos que analizar cuáles son las posibilidades, qué posibles valores puede tomar la Y. 2 si es 8 o mayor que 8. Bien, Menos 3 si es 5 o menor. bien. Y 0 en el medio. Muy bien, perfecto. Entonces, para el jugador 2, ¿sí? Ahí tenemos la I, pierde, digamos, 3 pesos si la suma es de hasta 5, ¿sí? Todos estos casos recuadrados en naranja. Gana 2 pesos si tiene una suma de 8 o mayor, serían todos estos casos recuadrados en azul, ¿sí? Y en los demás casos que no están recuadrados, que serían para nosotros estas dos, ¿sí? Esta diagonal y esta también. Esos dos casos, el segundo jugador no cobra ni pierde nada, ¿sí? Entonces, toda esta información tenemos que llevarla a una tabla de probabilidad conjunta, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ordenar los valores de la X, ordenar los valores de la Y, y vamos a ir construyendo, ¿sí? En función de cuántos resultados posibles tenemos a favor de un resultado, sobre la cantidad de resultados totales, las distintas probabilidades, ¿sí? Entonces, esta sería nuestra tablita. Vamos a ver cómo quedó construida de esta manera. También, Sí. perdón, lo que hay que recordar es que en esta tablita de 6x6, cada punto tenía probabilidad un 36avo, ¿no? Era equiprobable esta forma de presentarlo. Claro, exactamente, ¿no? ¿Está bien? Entonces, solamente tienen que contar cuántos casos de 1 en 36 le corresponden, los que quedó marcados. Claro, como dice Julia, ¿no? Sabemos que la probabilidad de que salga para el primer dado, por ejemplo, el 1, es un sexto, ¿no? Lo mismo pasa para el 2, para el 3, para el 4, para el 5 y para el 6, porque no se especifican que el dado es equilibrado, ¿no? Ambos dados. Y lo mismo pasa para el segundo dado. Entonces, tengo que sacar un primer resultado y a la vez un segundo resultado. Sería un sexto por un sexto. Ahí nos queda esa probabilidad que mencionaba Julia. Para todos los resultados, ¿sí? Para cada uno de estos, tienen efectivamente una probabilidad de 1 sobre 36, ¿sí? Entonces, por eso es que podemos, como dije hace un ratito, tomar cada caso y dividir sobre la cantidad de resultados totales posibles, ¿sí? Si no, si las probabilidades nos cambian, ahí tenemos que repensar un poco en función a las probabilidades que tenemos. Bien, entonces, ¿hasta acá estamos bien? ¿Alguna duda? Ahora vemos cómo llegamos a esta construcción. No, todo bien. Bien, genial, entonces. Tomamos, si quieren, para filas la X, es lo que hice yo en este momento, y columnas, si la trabajan al revés, es exactamente lo mismo, no hay que variarse únicamente, ¿sí? Ordenamos los valores posibles de la X de menor a mayor, los valores posibles de la Y de menor a mayor, ¿sí? Nada más que por determinar un orden, ¿sí? Y después vamos analizando, si quieren, pueden arrancar por las probabilidades totales, marginales, ¿sí? O por las intersecciones. ¿Qué sería, por ejemplo, la probabilidad de que Y tome el valor menos 3? Y tendríamos que fijarnos cuántos, como dijimos recién, cuántos resultados posibles en función a la suma tenemos, es lo que hicimos recién. Serían 4, 10, ¿no? Tenemos 10 resultados del total de toda la tabla, que son 36 resultados. Eso es lo que nos da la probabilidad marginal de que Y tome el valor menos 3. Lo mismo para el valor 0, que, como vimos hace un ratito, eran estas dos diagonales. Si contamos estos cuadraditos, son 11 de 36, ¿sí? Y lo mismo, finalmente, para el valor 2, o por diferencia con el 1, que sabemos que tiene que ser el total, ¿sí? Sacamos que son 15, ¿sí? Para el valor 2 de Y, serían todo lo recuadrado en azul, son 15 resultados de 36, ¿sí? Eso para las probabilidades marginales de los valores de ganancia del segundo jugador. Lo mismo pasaría para los valores de probabilidades del jugador 1, ¿sí? Para que X tome el valor menos 2, teníamos que la suma tenía que ser 11 o mayor. Solo 3 casos de 36. Para el valor 0, que es el jugador 1 no pierde ni gana nada, tenemos todo lo que no está pintado en celeste y en rojo, ¿sí? Serían estos 3 y todos estos resultados de acá, ¿sí? En total son 11. 11 de 30, perdón.
21 son, sí, estoy acá, esta fila. 21 de 36, ¿sí? Y para el tercer valor de la X, que es cuando gana 3, tenemos toda la parte pintada en celeste, ¿sí? Que esos son 12 resultados posibles de 36. Entonces, esta representación, digamos, de todos nuestros posibles resultados, sabemos que, como decíamos hace un ratito, suma 1, ¿sí? Tanto por columna como por fila. Eso siempre lo tenemos que chequear. Y finalmente, las intersecciones de los valores. Que, ¿cómo las podríamos ver? ¿O qué les parece que, cómo las podemos ver? ¿O en esta tablita o cómo las pensarían? Sería como los campos que coinciden uno con otro. Bien, donde tenemos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la X, que tome el valor 0 y a la vez la Y tome el valor -3. Entonces tenemos que cruzar esas dos cuestiones Sería, marcadas acá, ¿no? claro, los primeros 3 serían. Bien, tendríamos que la X sea 0, es donde no está ni pintado celeste ni pintado rojo. Entonces serían o todos estos, ¿sí? Pero a la vez quiero que la Y valga -3. Entonces solo estos 3, ¿sí? Que están recuadrados en naranja, ¿sí? Son esos 3 casos de los 36. ¿Qué pasa con estos 3 que tenemos acá que nos da 0? Son eventos nulos. Claro, no tenemos ninguna suma que comparta que el jugador 1 pierda 2 y el jugador 2 pierda 3 o el primero pierda 2. Son disjuntos, digamos. Exacto, muy bien, ¿sí? Perfecto. Y así Profe, como, sí, Perdón, no hay interrupción. problema. Cuando sacamos que es nulo, o sea, nos fijamos dónde está pintado y si hay uno adentro del otro, es que hay una intersección, digamos. Exacto. Porque, o sea, yo lo estaba pensando y digo, ¿por qué da nulo si están juntos dentro de la tabla? Pero como no hay, o sea, lo primero que pensé, por eso te lo pregunto, es esto de si hubiese dentro de lo naranja algo azul, o sea, de recuadro azul, ahí no sería un evento nulo. Claro, digamos que tienen que pasar las dos cosas a la vez. Por ejemplo, estar sombreado, digamos, para los que son del jugador 1 y a la vez recuadrado para lo que es el jugador 2. O sea, tendrían que pasar las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, pensemos en este. Que el jugador 1 gane 3 y el jugador 2 gane 2, ¿sí? Que también nos da 0. ¿Qué pasa ahí? Que gane 3 el jugador 1 sería todo lo que está pintado en celeste, ¿sí? Y que gane 2 el jugador 2 es todo lo recuadrado en azul. Entonces vemos que no comparten ningún resultado, ¿sí? No hay partes que estén recuadradas en azul y además pintadas en celeste, sería, ¿no? Entonces, esta herramienta, digamos, es bastante visual, nos ayuda a poder plantearlo de esta manera, ¿sí? Y verlo más claramente. Sí. Yo, profe, de hecho, lo interpreto como si fuera un diagrama de Venn, no convencional, digamos. Ujú. Si ves como que son recuadros, no son circulares como el diagrama de Venn, pero se intersectan y bueno. Claro, es una idea así, ¿no? De intersectar los colores, digamos, como herramienta para ver si se cumplen las dos cosas al mismo tiempo o no. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? Se entendió, profe, gracias. Bien, por favor. Bueno, entonces esta sería nuestra tabla de probabilidad conjunta. ¿Sí? Lo primero que nos pedían presentar. Y acá es donde, digamos, tenemos la mayor complejidad, ¿sí? Una vez que ya organizamos la información y armamos nuestra tabla, en este caso nos definen una serie de eventos, ¿sí? El evento A, las ganancias del primer jugador son mayores a las del segundo. Un evento B, un jugador tiene una ganancia superior a la del otro. Evento C, el primer jugador no cobra dinero. Y un evento D, el segundo jugador no paga dinero, ¿sí? En función a estos eventos definidos, nos piden identificarlos en función a la relación de lo que tendría que suceder entre la X y la Y, que son nuestras variables aleatorias definidas, y hallar las probabilidades de que estos eventos sucedan, ¿sí? Sí. Entonces, les pregunto para el primero, ¿qué querría decir en términos de la relación entre X e Y que las ganancias del primer jugador son mayores a las del segundo? Que necesariamente el primer jugador va a terminar con más dinero que el segundo, en cualquier caso. Bien, y la relación matemática, digamos, entre X e Y, ¿cuál sería? Bueno, ¿Cómo nomenclamos eso, digamos? X sería el primer jugador, ¿no? Sí. Exacto. X sería mayor ahí. Sí. Muy bien, perfecto. Ahí tenemos nuestra tablita, ¿no? Para acordarnos de los valores. Y entonces la probabilidad de A, definida en términos de la relación entre la variable X y la Y, sería lo que acabo de decir ya, ¿no? Que X tiene que ser mayor a Y. ¿Y cuáles serían nuestras posibilidades en la tabla que cumplen con esta relación? Sería el -2 con el -3. Y con el 2. Claro. Y el 3 con el 2, ¿así? ¿Este y este? Y no, también 3 con 0 y 3 con -3 también. Bien. O 0 con -3. Este también, ¿no? Este también, la X es mayor a la Y. Acá son iguales, este no, ¿sí? Entonces serían todos estos de acá. Y hay alguna L, sí. Exacto, la L, la primera L. Muy bien, entonces simplemente analizamos, digamos, qué intersecciones cumplen con lo que queremos y las sumamos, ¿sí? Es una cosa o la otra, o la otra, o la otra, ¿sí? Y ahí tenemos nuestra probabilidad, ¿sí? Estas dos son nulas, por ende quedan las tres de acá, ¿sí? ¿Estamos bien con esto? ¿Se entendió? Sí, profe. Genial. Seguimos con el B. Nos dicen, un jugador tiene una ganancia superior a la del otro. ¿Qué pasa con este evento? Que no pueden ser iguales. Bien, una forma de pensarlo es que no pueden ser iguales, excelente. Y si no, a lo que ya teníamos le podemos agregar un segundo caso, ¿no? ¿Que cuál sería? Al revés. Que fue Al revés, perfecto. Que el primer jugador gane menos que el segundo, ¿sí? Muy Claro. bien, entonces. Podríamos plantearlo así, ¿no? O que sean distintos, como dijiste, Ian, o... Claro, porque me pareció fácil porque es un solo caso, que sean iguales. Perfecto, bien, perfecto. Entonces, sería como verlo por el complemento, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos, ¿qué casos aparte de los que ya analizamos? O sea, esta parte de acá sería lo mismo que esto, ¿no? ¿Qué pasa con la Y mayor a X? Sería X menos 2 y 0, Ujú, X menos 2 y 2, ujú. y el último es 0 y 2. Estos dos, ¿no? Perfecto. Muy bien, entonces, tenemos la probabilidad anterior, ¿sí? Más estos dos casos que mencionamos recién, ¿sí? Nos termina dando 30 sobre 36 avos esa probabilidad. Que es lo mismo que lo que decías, Jan, de pensar a través del complemento. Bueno, lo único que no quiero incluir es el caso en el que son iguales, ¿no? Que sería que los dos no ganen nada, ¿sí? Claro. Entonces,
sacando, ¿sí? A uno le sacamos esta probabilidad y llegamos exactamente a lo mismo, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con el C? El primer jugador no cobra dinero. ¿Cómo lo definimos en términos de la relación entre X e Y? Y que X tiene que ser a lo sumo 0. Bien, como mucho 0. O pierde o no gana ni pierde, ¿sí? Bien. ¿Y qué valores entran de probabilidad o qué intersecciones tenemos que contemplar? Las primeras 6 en sentido horizontal. Muy bien, las primeras 6, o también podemos tomar en cuenta las marginales, ¿no? Al definirnos solo en función de X, podemos tomar la marginal de X igual 2 más la marginal de X igual 0, ¿sí? Tenemos 24 sobre 36 avos, ¿sí? Y el D nos dice en el segundo jugador no paga dinero, Que ahí tiene que ser mayor o igual a 0. efectivamente, ¿sí? O empatan, digamos, no gana ni pierde, o directamente gana, ¿no? Así no pierde dinero el jugador 2. ¿Sí? Acá lo mismo, podemos ver o las intersecciones, que serían estas, las últimas dos columnas de intersecciones, ¿sí? O las dos marginales para igual 0 y igual 2. Y eso nos da 26 sobre 36 avos, ¿sí? Ven que una vez que tenemos la herramienta organizada, después es ir interpretando lo que nos van pidiendo y hacer el cálculo necesario, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Perfecto, por mí, profe. Muy bien. Seguimos un poquito más. Cualquier cosa, si estamos en hora, me avisas, Julia. Bien, nos piden en el C. Calcular la probabilidad de que la X, acá en general a veces oponemos que es la probabilidad conjunta, ¿sí? Si nos piden dos cuestiones, se puede aclarar también cuando buscamos la probabilidad en sí, en la nomenclatura, ¿sí? Entonces nos piden calcular la probabilidad conjunta de que la X sea mayor a 0 o la Y sea menor a 0. A ver si traje la tablita. Sí. Bien, y acá tenemos una probabilidad de unión, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer o qué intersecciones, cómo lo pensarían para trabajar y resolver? Se puede traducir a que X es igual a 3, porque es el único que queda, y Ujú. que Y es igual a menos 3, porque también es el único que queda. Ok, Entonces sería que X igual a 3, unión Y igual a menos 3. ok, muy bien. Y sería Espérame que lo la anotamos intersección. así. Lo anoto también, así nos queda. Uy, probabilidad. Y ¿Qué puede ser tenés? calculado. Sí, Perdón. Puede ese ser sería. calculado como. Había una igualdad con la unión que era la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Muy bien. Ahí tenemos, ¿no? La probabilidad del primer suceso se podría plantear también, ¿no? Con los casos que efectivamente nos quedan, ¿sí? La probabilidad de que X sea igual a 3, más la probabilidad de que Y sea igual a menos 3, menos la probabilidad conjunta de que pasen las dos cosas al mismo tiempo, que la X sea 3 o la Y sea menos 3. En realidad Y, ¿sí? No lo. Entonces, ¿qué nos quedarían números? 12,36 más 10 sobre 36 Ujú. menos 7 sobre 36. Muy bien. ¿Sí? Esto sería, esperen que borro esto por acá. Ahí está. Sería que la X sea igual a 3, es este total, sí, este marginal, 12 sobre 36. Que la Y sea igual a menos 3, este marginal, 10 sobre 36. Y como estamos tomando los totales, estamos repitiendo esta intersección, ¿sí? Por eso la restamos una vez. Y nos queda 15 sobre 36 nuestra probabilidad, ¿sí? Muy bien. Sí. En el D nos preguntan, sabiendo que el primer jugador no pierde dinero, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo jugador tampoco pierda dinero? Bien, ¿qué probabilidad nos están preguntando? ¿Cómo la escribimos? Una condicional Bien, diciéndote que X es mayor o igual a 0. Claro, y te pregunta cuál es la probabilidad de que Y sea mayor o igual a 0. bien, dado que, ¿qué cosa? Dado que X es mayor o igual a 0. Muy bien, ¿sí? Esa sería nuestra condición. Sabemos que el primer jugador no perdió dinero, es decir, que o salió hecho 0, ¿sí? O ganó. ¿Cuál es la probabilidad de que el segundo jugador tampoco pierda dinero? ¿Sí? Que salga hecho o también gane, ¿sí? ¿Y cómo resolvíamos la condicional? Es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de la condición. ¿No? Muy bien, ¿sí? Entonces tienen que pasar las dos cosas al mismo tiempo en el numerador, ambos no tienen que perder, ¿sí? Y en el denominador lo que ya sabemos que ocurrió, que el primer jugador no perdió dinero. Y en términos de los números ahora, ¿qué sería? La intersección por un lado y el total por el otro. Sería 6 más 12 más 5, 36 avos, ¿no? Ujú. Y sobre 21 más 12, 36 avos. Bien, perfecto. ¿Sí? Acá analizamos donde X es mayor o igual a 0 y la Y también. Tenemos estos casos, ¿sí? Este es nulo, ¿no? Entonces nos quedan estos tres. Y en el denominador, como decía Ian, tiene que la X ser mayor o igual a 0, entonces tomamos estas dos probabilidades totales, ¿sí? 21 sobre 36 avos y 12 sobre 36 avos. Hacemos la suma, tanto en el numerador como en el denominador, y luego la división. Y esto nos queda 23 sobre 33 avos. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? Genial. Muy bien. Nos faltan un par de minutitos, Marina. Ok, No. bien. Podemos hablar sobre la interpretación por ahí literal de esta probabilidad que nos piden y cualquier cosa lo dejamos para que lo calculen. ¿Qué sería la probabilidad de que la X sea mayor a 0, dado que la Y es menor a 0? Sería que, dado que el segundo jugador pierde dinero, o tiene que pagar, digamos, Ujú. ¿cuál sería la probabilidad de que el primero gane? Bien, ¿sí? Es al inverso que nos plantearon antes, ¿no? Antes nos definían el suceso, nos pedían nomenclar, acá nos dan la nomenclatura y nos piden explicar qué significa, ¿sí? Sabiendo que el segundo jugador paga dinero, ¿cuál es la probabilidad de que el primer jugador cobre dinero? Y capaz que llegamos a resolverlo, y cerramos con esto, ¿sí? Tendríamos como resolvimos recién, ¿no? La intersección en el numerador, pero ahora de estos dos sucesos, y en el denominador lo que nos importa es lo que sucedió, que el segundo jugador paga dinero, ¿no? ¿Cuáles serían los números involucrados acá? Sería
la intersección entre 3 y menos 3, o sea, 7/36, Ujú. es sobre 10/36. Muy bien, ¿sí? Que la X sea mayor a 0 sería toda esta fila, ¿no? Y que la Y sea a su vez menor a 0 es esta columna. Entonces el único valor que se intersecta es 7/36. Y finalmente, para que el jugador 2 pierda dinero, tenemos esta columna nomás, ¿no? Menos 3. Y tenemos la probabilidad total de que eso ocurra. ¿Sí? Nos da 7 décimos. Muy bien, ¿hasta acá estamos bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, quedan algunos ejemplitos para completar este ejercicio, ¿sí? Pero cerramos acá. Igualmente, esto como siempre se lo subo, ¿sí? Así que lo pueden completar y después chequear, ¿sí? Genial, profe. Muy bien. La semana que viene terminamos de calcularle la correlación y la covarianza, cualquier cosa de este Sí, ejemplo. ok. Pero la idea, ¿cuál sería en este ejemplo? La idea es que cuanto más grande sea X, más chica es Y, ¿no? Y viceversa. O sea, hay una correlación, la correlación no nos va a dar 0, porque hay una tendencia de que cuando una crece, la otra decrece, porque hay un jugador que gana y uno que pierde dinero, ¿no? Entonces, no es perfecto, no es que, ¿sí? No va a ser una línea perfecta, recta, porque la relación entre esos costos no es lineal, y menos cuando metemos todo esto que estamos metiendo en el ingrediente de que aparecen dos dados, los resultados de dos dados, sino que, pero sí va a haber una tendencia que el coeficiente de correlación nos va a dar negativo. Eso sí, porque vemos, ¿no? Que cuanto más grande es X, porque tiene valores positivos, más chico es Y, en esa idea, que cuando un jugador gana, el otro pierde. Y hay instancias en las que ni gana ni pierde nadie, qué sé yo, cuando sale 7 la suma. Bueno, hay instancias donde nadie gana ni nadie pierde, que hacen que la relación no sea lineal ni perfecta, por eso mismo. Pero esa es la idea, ¿no? Eso se tiene que llevar de hoy. O sea, que lo que vimos hoy es mucho de organización, que Marina les regaló una buena manera de hacer este problema sin perderse en, ¿cómo era, qué sé yo? Hizo algo concreto, hizo esa matriz asociada con un espacio muestral equiprobable en pares ordenados X, Y, lo sumó, ya sabe que las probabilidades, cada casillero tiene 1 en 36, entonces es fácil, suma casilleros y se arma una matriz de probabilidad conjunta para X, Y. Después se olvida de los dados, no importa. Para X, Y, lo que le importa es X, Y. Entonces acá en la elaboración mayor me parece que es el problema, entenderlo y llegar a la tabla de probabilidad conjunta, porque después, una vez que la tiene bien armada, lo que me pregunten es más o menos cotidiano a esta altura para nosotros. Entonces es solamente incorporar ahora una efectividad en las cosas que estuvimos haciendo, ¿no? En problemas no hay manera, es muy difícil traducirlo, o no tiene mucho sentido traducirlo a variable aleatoria bidimensional, pero en este, por ejemplo, sí, uno se desprende de los dados, pone X, Y, trabaja, etcétera, ¿no? Después uno verá qué jugador le gustaría ser. Piensen eso para la próxima. ¿Con qué herramienta matemática defino yo que me gustaría ser el jugador X o Y? El 1 o el 2, ¿está bien? ¿Qué hay, qué me aporta la matemática para decidir, yo prefiero ser X, Y o la banca que hay detrás de todo este juego? Porque siempre que detrás de un juego hay una banca, ¿no? Bueno, casi por definición diríamos que la banca. Pero digo, sí. ¿Qué cosa vamos de jugadores? X o Y. ¿Dónde miro yo matemáticamente hablando qué me gustaría, qué me convendría ser? Si X Con o el Y. valor esperado, ¿no? Bueno, los dejo ahí pensando. ¿Está? Los dejamos pensando. Y también tenés que ver qué probabilidad de que pierdas plata. Por eso, ¿está? Por ahí no ganás mucho, pero tampoco perdés mucho, entonces. Ahí está. Entonces, fíjense estas cosas, ¿no? Claro. Y si uno decide no ser más conservador o menos conservador, Claro. hay varias cuestiones. Me hacía acordar al Catán, esto. No sé si conocen el juego de mesa. Me suena de nombre, pero no lo jugué. Porque es manejo de recursos, pero tiene que ver con. Se tiran 2 dados cada turno. Y siempre uno trata de colocarse en los biomas. Es medio complejo, pero bueno. En los biomas en los que tienen las mejores probabilidades de que salga el dado. Porque cada bioma tiene un número asociado y según la suma de los 2 dados se llevan los recursos. Mira. Entonces siempre te pones cerca del 6 y del 8. Porque el 7 no se puede. Mira, ¿cómo se llama el juego? Catán. Catán. No, interesante para chusmear, sí. Catán con Ah, C o bueno, con K. Con C. Creo que tiene otro nombre también. Colonista de Catán o algo así, no sé. Mira, Muy bueno. Vamos a investigar. a ver dónde está la matemática de todo ese asunto que nos dice Ian. Muy bien. Bien, entonces, les deseamos buen resto de semana y les dejamos este material todo en el CBG, en la unidad 5, que hay una sección nueva, ¿sí? Y ahí dejaremos las grabaciones y los power que presentamos. Listo, pero yo justo iba a preguntar eso. Sí, por eso lo digo, por eso lo repetí así especialmente. También yo dejo acá también el power en Teams, pero en realidad lo dejamos en el CBG, es nuestro reservorio de datos. Y tienen ahí Yo el trabajo después, práctico 5. yo después le puedo mostrar a Juanma, que lo conozco, y le muestro dónde están las cosas. Bueno, vale, le hacemos una visita guiada. La guía de trabajo práctico no está en el aula general de probabilidad y estadística. Sí, profe, yo ya estoy matriculado en esa, entonces yo sacaba todo ahí. Buenísimo. Buenísimo. Y respecto a los ejercicios, si quieren empezar a hacer, pueden hasta el 5, seguro, practicar. El que tenga ganas, puede arrancar, ¿sí? Buenísimo. Genial, profe. Muy bien. Bueno, Bueno, buena semana. gracias. Buena semana, profes, y bueno, gracias por la primera clase. Un gusto Un conocerlas. gusto, igualmente. Buena Cuídense. semana, profesor. Nos vemos. Buena semana. Nos vemos.